Bienvenidos a un espacio de encuentro donde la palabra se transforma en emoción. En el canal de Laura Marisa Torres, abrimos una ventana hacia la esencia más pura del alma humana, explorando los matices que definen nuestra existencia. El amor y el sentimiento no es solo un nombre, es nuestra filosofía. Entendemos que detrás de cada relato, de cada poema y de cada vivencia habita un latido que busca ser comprendido. Nos sumergimos con respeto en la calidez de los afectos, pero también en la profundidad de la nostalgia, buscando siempre la verdad que se esconde en los detalles. En cada entrega, Laura nos invita a recorrer los senderos del corazón. Exploramos esos vínculos invisibles que nos unen, las ausencias que nos marcan y esa fuerza sublime que nos permite trascender. Aquí, las emociones encuentran su voz y el amor se manifiesta en su forma más auténtica y honesta. Te invitamos a dejar el ruido del mundo afuera y a permitirte un instante de introspección. Ya sea a través de una narrativa que conmueva tus sentidos o de una reflexión que sea un bálsamo para el espíritu, este es tu refugio de sensibilidad. Prepárate para una nueva experiencia. Bienvenidos a El amor y el sentimiento. Laura Marisa Torres. Muy bienvenidos sean todos a un nuevo encuentro en este rincón de reflexión y calma. Es un placer saludarlos y recibirlos una vez más en su canal El amor y el sentimiento. Un espacio que llega a ustedes de la mano de Laura Marisa Torres para tocar las fibras más sensibles del alma. Antes de comenzar, queremos dedicar un momento especial para agradecer profundamente a todas aquellas personas que ya se han suscrito, que han activado la campanita y que día a día nos brindan su apoyo a través de sus comentarios. Gracias por hacer posible que esta comunidad siga creciendo con tanto afecto. A quienes nos visitan por primera vez, los invitamos abiertamente a formar parte de este prestigioso canal, un lugar donde cada historia es un viaje hacia el interior del corazón. Hoy les presentamos un relato que nos traslada a la serenidad de San Lorenzo de la Sierra para descubrir el secreto del baúl de cedro. Esta es una historia sobre la integridad, el peso de la palabra empeñada y los sacrificios silenciosos que un hombre es capaz de hacer por amor a su familia. A través de este cuento, exploraremos cómo la verdadera rectitud a veces se oculta en el rincón más oscuro de un ático, esperando el momento justo para revelarnos su grandeza. Los invitamos a que se pongan cómodos y nos acompañen a escuchar juntos este emotivo relato. El pacto oculto tras 50 años de respeto. El secreto del baúl de cedro. El pacto oculto tras 50 años de respeto. Capítulo 1. El eco de la rectitud en San Lorenzo. La tarde en San Lorenzo de la Sierra se teñía de un naranja profundo, un color que parecía fundirse con el ocre de las tejas antiguas y el gris de los empedrados que habían visto pasar a generaciones enteras. En esta ciudad, donde el viento de la montaña suele traer consigo el aroma a pino y tierra mojada, el silencio no es solo ausencia de ruido, sino una forma de respeto. Y ese silencio se sentía más denso que nunca en la vieja casona de la familia Altamira. El patriarca, el hombre que había sido el norte moral de todos, ya no estaba. Jonathan había partido en una madrugada de calma,
cerrando un ciclo de integridad que todos en el pueblo señalaban como un ejemplo a seguir. Hacía apenas una semana que el cementerio local había recibido sus restos, depositándolos junto a los de Margarita, la mujer que fue su compañera por más de 5 décadas. El luto en San Lorenzo no era solo un trámite, era un estado del alma. Los vecinos pasaban frente a la reja de hierro forjado de la casa y bajaban la voz, recordando la figura de ese hombre de hombros anchos y mirada serena que siempre tenía un consejo justo y una palabra de aliento. Jonathan no fue un hombre de grandes fortunas, pero su riqueza se medía en la educación que les dio a sus hijos, Roberto y Camila, y en la rectitud con la que manejó cada aspecto de su vida. Roberto, el mayor, caminaba ahora por la sala principal, arrastrando los pies sobre las alfombras desgastadas, pero impecables. Se detuvo frente al viejo reloj de péndulo, cuya rítmica cadencia parecía ser el único pulso que le quedaba a la casa. A su lado, Camila observaba una fotografía de sus padres en una de sus tantas celebraciones de aniversario y susurró con la voz quebrada: Es increíble, Roberto. Uno cree que personas como papá son eternas. Miras esta casa y ves su mano en cada rincón. No nos dejaron millones en el banco, pero nos dejaron este techo, estas paredes y sobre todo la tranquilidad de llevar nuestro apellido con orgullo. Así es, hermana. Los Altamira siempre fuimos gente de palabra. Recuerdo cuando yo era apenas un niño y lo vi devolver una billetera que encontró en la plaza. Tenía mucho dinero, más de lo que ganaba en un mes de trabajo duro. Cuando le pregunté por qué no se la quedaba si nadie lo estaba viendo, me puso la mano en el hombro y me dijo: Hijo, el que siempre me está viendo soy yo mismo, y yo no podría dormir con un peso que no me pertenece. Esa fue nuestra escuela. La moralidad no era algo que se discutía, era algo que se vivía. Respondió Roberto, ajustándose los anteojos. Esa formación moral sólida era el orgullo de la familia. Roberto y Camila se habían convertido en adultos de principios inquebrantables, criando a sus propios hijos bajo la misma premisa: el honor por sobre todas las cosas. No había deudas morales en los Altamira, no había secretos ocultos. ¿O eso es lo que la superficie de una vida perfecta les había dictado durante años? Mientras los hijos se perdían en la melancolía de la planta baja, los nietos, Adolfo y Cristina, habían asumido la tarea de organizar el ático. Era un espacio amplio, con el techo en caída y vigas de madera a la vista que crujían con el cambio de temperatura. El aire allí arriba olía a papel viejo, a alcanfor y a una historia que se negaba a desaparecer. Jonathan era un hombre de orden absoluto. Cada caja estaba etiquetada, cada herramienta en su lugar, reflejando esa disciplina que aplicaba a su propia existencia. Mira esto, Chris. Papá dice que tenemos que ver qué cosas tienen valor sentimental para guardarlas y qué cosas podemos donar. Pero me da la sensación de que estamos entrando en un santuario, dijo Adolfo, apartando un pesado baúl de mimbre que contenía ropa de invierno de la abuela. Cristina, que siempre había sido la más sensible de los nietos, acariciaba el lomo de unos libros antiguos. El abuelo Jonathan siempre decía que los objetos guardan la energía de quienes los usaron. Por eso cuidaba tanto sus cosas. Fíjate en este escritorio de viaje. Todavía tiene el tintero limpio. Era un hombre de detalles, de compromisos que no se rompían ni con el paso de los años. Fue en ese momento, cuando el sol comenzaba a esconderse tras las cumbres y una luz cenicienta invadía el ático, que Adolfo descubrió lo que cambiaría la historia de la familia para siempre. Detrás de una vieja cómoda de caoba, en el rincón más oscuro y de difícil acceso, descansaba un baúl de cedro.
A diferencia de los otros objetos, este no tenía etiqueta. No estaba a la vista. Parecía haber sido colocado allí con la intención de que solo el tiempo o un destino muy específico lo encontrara. Los herrajes de bronce estaban oscurecidos, pero la madera de cedro conservaba ese aroma penetrante y noble. Adolfo intentó levantarlo, pero el peso era considerable. Con la ayuda de Cristina, lo arrastraron hacia el centro del ático, justo debajo del tragaluz. No recuerdo haber visto este baúl nunca. Mira la cerradura. Es de las antiguas, de esas que necesitan una llave especial, comentó Adolfo, intrigado. Cristina se fijó en la parte superior de la tapa. Había una pequeña muesca y allí, pegada con una cinta que casi se deshacía al tacto, había una llave de plata pequeña y delicada. Al tomarla, ambos sintieron el peso de la responsabilidad. Jonathan, el hombre de la transparencia total, había guardado algo bajo llave. Con las manos temblorosas, Adolfo insertó la llave. El sonido del mecanismo al girar fue un clic seco, definitivo, que pareció resonar en toda la estructura de la casa de San Lorenzo. Al levantar la pesada tapa, no encontraron monedas de oro ni escrituras de tierras. Lo que apareció ante sus ojos fue una colección de sobres atados con una cinta de seda azul y una fotografía en blanco y negro protegida por un cristal. En la foto, un Jonathan joven, con una mirada que Adolfo y Cristina nunca le conocieron, una mirada cargada de una pasión tan intensa que dolía verla. Abrazaba a una mujer que no era la abuela Margarita. Era una joven de belleza etérea, con el cabello al viento y una sonrisa que desafiaba al mundo. Al pie de la imagen, una caligrafía manuscrita, la misma que el abuelo usaba para escribir las tarjetas de cumpleaños de sus nietos. Decía: a Florencia, el amor que el deber me obligó a callar, pero que mi alma nunca dejó de gritar. El silencio en el ático se volvió absoluto. Adolfo y Cristina, criados en la rectitud y la moralidad de que el matrimonio de sus abuelos había sido el único y más sagrado vínculo, se encontraban frente a la evidencia de un sacrificio monumental. Jonathan había sido fiel, había sido un esposo ejemplar y un padre presente, pero a cambio había enterrado en ese baúl de cedro un sentimiento que lo había acompañado en secreto durante 50 años. La historia de los Altamira, esa familia impecable de San Lorenzo de la Sierra, acababa de abrir una puerta que nadie sabía cómo cerrar. El honor del abuelo ahora cobraba un nuevo significado. No era solo haber hecho lo correcto, sino haber tenido la fuerza de renunciar a lo que más quería para no faltar a sus principios. Capítulo 2. El primer sacrificio del honor. El polvo suspendido en el aire del ataúd parecía brillar con una intensidad sobrenatural bajo el único hilo de luz que se filtraba por la claraboya. Adolfo y Cristina permanecían inmóviles, como si el tiempo se hubiera detenido tras la lectura de aquella dedicatoria en la fotografía. El nombre de Florencia resonaba en sus mentes como una nota discordante en la perfecta sinfonía de la historia familiar de los Altamira. Para ellos, la vida de sus abuelos era un bloque de mármol sin fisuras, una estructura de amor y lealtad que ahora, de repente, revelaba una veta oculta de dolor y renuncia. Susurró Adolfo, pasando los dedos por el borde del sobre de papel madera que contenía las cartas. No puede ser, Chris. El abuelo siempre nos habló de la importancia de la verdad. ¿Cómo pudo vivir 50 años con esto guardado aquí arriba? No lo veas como una mentira, Adolfo. Mira la fecha del sobre. 1958.
Esto no es un engaño, es un tesoro que él protegió. Tal vez el silencio fue su mayor acto de respeto hacia la abuela Margarita. Respondió Cristina, con la voz suave, pero cargada de una extraña comprensión. Con una mezcla de temor y reverencia, Adolfo tomó el primer sobre. Estaba sellado con una gota de lacre rojo que el tiempo había vuelto quebradizo. Al romperlo, el papel crujió, liberando un aroma a tinta antigua y a una nostalgia que parecía haber estado esperando ese preciso momento para ser liberada. La caligrafía de Jonathan, más joven y apasionada, pero ya con esa firmeza que lo caracterizaría siempre, comenzó a narrar una historia que San Lorenzo de la Sierra había olvidado, pero que el corazón de un hombre había mantenido viva. La lectura los transportó a la primavera de 1958. En aquel entonces, San Lorenzo era un pueblo de calles de tierra y sueños altos. Jonathan era un joven de 20 años, con la fuerza de quien cree que el mundo se puede moldear con las manos. Trabajaba en la pequeña imprenta de su padre, un hombre severo llamado Don Aurelio Altamira, quien le había inculcado que el nombre de la familia era el único capital que no se podía perder. Fue en la plaza principal, bajo el aroma de los azahares, donde Jonathan conoció a Florencia. Ella no pertenecía a las familias tradicionales de la zona. Era la hija de un profesor de música que había llegado al pueblo por una temporada. Florencia era como un vendaval de aire fresco en la estructurada vida de los Altamira. Compartían tardes enteras hablando de libros prohibidos y de música que parecía venir de otro mundo. En los ojos de Florencia, Jonathan no veía solo a una mujer, sino la libertad de ser alguien más allá del deber. Sin embargo, mientras ese amor florecía en las sombras de los jardines de San Lorenzo, una tormenta se gestaba en el hogar de los Altamira. Don Aurelio, en un intento desesperado por salvar la imprenta y las tierras familiares de una deuda que amenazaba con destruirlo todo, había llegado a un acuerdo de honor con la familia de Margarita. Los padres de Margarita, gente de fortuna establecida y principios rígidos, veían en Jonathan al hombre perfecto para su hija, serio, trabajador y sobre todo un hombre de palabra. La carta describía con una crudeza desgarradora la noche en que don Aurelio llamó a Jonathan a su despacho. El joven entró con el corazón lleno de Florencia, listo para pedir permiso para cortejarla oficialmente, pero se encontró con la mirada hundida de su padre y un documento sobre la mesa. «Hijo», decía la carta recordando las palabras de su padre, «el honor de una Altamira no se negocia. He dado mi palabra de que esta unión se llevará a cabo. Si te niegas, no solo perderemos el techo, sino que mi nombre morirá en la vergüenza de haber faltado a una promesa. Te pido que seas el hombre que te enseñé a ser». El relato de Jonathan en la carta se volvía errático, como si la mano le temblara al recordar aquel momento. Describía el desgarro de su alma al entender que su felicidad personal era el precio que debía pagar por la salvación de su familia. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de rectitud. Si él elegía a Florencia, condenaba a su padre al deshonor y a su hermana a la miseria. La parte más extensa y dolorosa del capítulo que Adolfo y Cristina leían narraba el último encuentro entre Jonathan y Florencia en el mirador de la montaña. Era una noche de luna llena que bañaba los picos nevados. Jonathan, con la mandíbula apretada y los ojos nublados por las lágrimas que se negaba a soltar, le explicó a la mujer que amaba que no podía huir con ella. «No es que no te ame, Florencia», escribía Jonathan en aquel papel amarillento. «Es que si huyo contigo, el hombre del que te enamoraste moriría esa misma noche. Sería un hombre sin palabra, un traidor a su sangre. Mi padre empeñó mi futuro para salvar el pasado,
y yo no puedo permitir que su vejez se manche con mi egoísmo. Florencia, con una nobleza que igualaba a la de él, no le pidió que se quedara. Le entregó un pañuelo de seda y una fotografía, pidiéndole que, aunque su cuerpo perteneciera a otro compromiso, su memoria guardara un rincón para lo que pudieron ser. Jonathan regresó al pueblo y con la misma determinación con la que un soldado marcha a la guerra, comenzó su noviazgo con Margarita. La carta terminaba con una confesión que hizo que a Cristina se le escapara un sollozo. Me casaré con Margarita. La respetaré cada segundo de mi vida. Seré el esposo que San Lorenzo espera y el padre que mis hijos merecen. Pero en este baúl, bajo esta llave, entierro al Jonathan que pudo ser feliz, para que el Jonathan que es honorable pueda caminar con la frente en alto. Adolfo cerró el sobre con una lentitud solemne. Abajo, en la sala, escuchaban las risas de sus padres, Roberto y Camila, que seguían recordando la perfección del matrimonio de los abuelos. Los nietos comprendieron entonces que la paz de esa casa se había construido sobre los cimientos de un sacrificio silencioso. Jonathan no había amado a Margarita con la pasión del fuego, sino con la lealtad del hierro. Había cumplido su palabra, había sido un hombre de principios inquebrantables, pero el costo había sido llevar un fantasma en el corazón durante medio siglo. Cristina miró a su hermano y le tomó la mano. Ahora entiendo por qué el abuelo siempre decía que el honor es una carga pesada que solo los fuertes pueden llevar sin encorvarse. Él estuvo cargando este baúl toda su vida. El capítulo cerraba con los nietos guardando la carta, sintiendo que ya no eran los mismos. El secreto de Jonathan Altamira no era una mancha en su historial, sino la prueba definitiva de su carácter. Un hombre capaz de sacrificar su propia alma por no faltar a su palabra. Capítulo 3. La fortaleza del silencio. La luz del atardecer en San Lorenzo de la Sierra comenzó a retirarse, dejando el ático sumido en una penumbra azulada que obligó a Adolfo y Cristina a encender una vieja lámpara de escritorio. El pequeño círculo de luz amarillenta iluminaba el baúl de cedro como si fuera lo único real en un mundo que, de repente, se sentía extraño. Abajo, el sonido de la vajilla siendo guardada por su tía Camila marcaba la realidad cotidiana. Pero allí arriba, la historia de Jonathan Altamira seguía desmoronando las certezas de sus nietos. Cristina extrajo un segundo fajo de papeles. Estos no eran cartas recibidas, sino borradores, páginas arrancadas de una libreta de apuntes que Jonathan nunca llegó a enviar. Al leer las primeras líneas, comprendieron que la lucha del abuelo no terminó con su boda. El compromiso fue solo el inicio de una batalla mucho más larga y silenciosa, la de vivir con un fantasma en el corazón, sin permitir que su sombra tocara la felicidad de su familia. El relato en el papel los llevó a mediados de la década de los 60. Para ese entonces, Roberto y Camila eran niños que correteaban por el jardín de la casona. Jonathan se había convertido en un hombre respetado en San Lorenzo, un pilar de la comunidad cuya palabra era ley. Margarita, por su parte, era la esposa devota que todos admiraban, una mujer cuya bondad y dedicación habían construido un hogar cálido y seguro. Jonathan la quería con una ternura profunda, nacida del agradecimiento y de los años compartidos, pero era un amor diferente al incendio que Florencia había provocado en su juventud. En una de las hojas, Jonathan relataba un encuentro fortuito que le heló la sangre. Había ocurrido en la plaza central, un martes cualquiera. Él salía de la oficina de correos cuando la vio. Florencia estaba allí,
de pie frente a la fuente, mirando hacia las montañas. Los años la habían vuelto más serena, pero sus ojos conservaban ese brillo que Jonathan había intentado olvidar en cada oración nocturna. Sentí que el mundo se detenía, escribía Jonathan con una caligrafía que delataba su agitación. Mis pies quisieron correr hacia ella, mi boca quiso gritar su nombre para recuperar el tiempo perdido. Pero entonces vi a lo lejos a Margarita que venía con nuestros hijos de la mano. Vi la sonrisa de Roberto al verme y la seguridad con la que Camila me buscaba con la mirada. En ese instante comprendí que mi vida ya no me pertenecía solo a mí. Había firmado un contrato con el destino y con esas almas que dependían de mi integridad. El capítulo detallaba el momento exacto de ese cruce de miradas. No hubo palabras. Jonathan simplemente se quitó el sombrero en un gesto de caballerosidad distante, un saludo que ocultaba un océano de dolor. Ella asintió levemente, con una tristeza que entendía el peso de la rectitud. Jonathan siguió caminando hacia su esposa. Le dio un beso en la frente y cargó a sus hijos, mientras sentía que una parte de él se desangraba en silencio. Esa noche, según el diario, fue la primera vez que Jonathan abrió el baúl de cedro en secreto. No lo hacía para alimentar la nostalgia, sino para renovar su voto. Usaba el recuerdo de lo que perdió como un recordatorio del precio que ya había pagado. Si ya había sacrificado su gran amor, no podía permitir que ese sacrificio fuera en vano, fallándole a la familia que había construido sobre las cenizas de su deseo. Adolfo leyó en voz alta una de las partes más conmovedoras, una respuesta que Jonathan escribió a una supuesta carta de Florencia que nunca llegó a enviarle. En ella, Florencia le sugería que la vida era corta y que aún estaban a tiempo de buscar su propia felicidad, lejos de las rígidas leyes de San Lorenzo. «Querida Florencia», decía el borrador, «me pides que sea valiente y que huya contigo. Pero la verdadera valentía no es seguir el impulso del corazón cuando éste dicta traición. La verdadera valentía es quedarme aquí, ser el hombre que Margarita merece y el padre que mis hijos necesitan. Ella ha sido una compañera intachable. Me ha dado su vida entera sin saber que yo le entregué una versión incompleta de la mía. Mi honor me prohíbe recompensar su lealtad con el abandono. Prefiero morir con este secreto quemándome el pecho que vivir sabiendo que destruí la paz de quienes más confían en mí». Adolfo y Cristina se miraron, conmovidos por la magnitud ética de su abuelo. Jonathan Altamira no era un hombre frío. Era un hombre que había decidido que el respeto y la moralidad eran formas de amor superiores a la pasión. Cada vez que era un padre ejemplar, cada vez que cuidaba a Margarita en sus enfermedades, estaba transformando su dolor en un acto de servicio. De repente, el crujido de los escalones de madera los sacó del trance. Unas pisadas pesadas y firmes subían hacia el ático. Era Roberto, su padre, preguntando desde la oscuridad del pasillo. ¿Qué hacen aquí arriba todavía? Ya es tarde y la cena está... Roberto entró al ático y se detuvo en seco al ver el círculo de luz. Sus ojos se fijaron en el baúl de cedro abierto y en los papeles que sus hijos sostenían. El aire se volvió gélido. Roberto, que siempre había idolatrado la imagen de perfección de sus padres, se acercó lentamente, con el ceño fruncido y una sombra de sospecha cruzando su rostro. Preguntó con una voz que vibraba entre la autoridad y el miedo. ¿Qué es esto? Ese baúl. Nunca vi que mi padre lo abriera. ¿Qué es lo que han encontrado? Cristina intentó ocultar el sobre tras su espalda, pero era tarde.
El secreto de 50 años, el pacto de honor que Jonathan había llevado hasta la tumba para proteger la paz de sus hijos, estaba a un paso de ser revelado. El sacrificio de toda una vida pendía de un hilo, y los nietos debían decidir si el honor del abuelo requería que ellos también aprendieran a guardar silencio, o si la verdad era un peso que la familia Altamira ya estaba lista para cargar. Capítulo 4. El peso de la verdad y el llanto del heredero. El aire en el ático de la casona de los Altamira se volvió irrespirable. La figura de Roberto, recortada contra la penumbra del pasillo, proyectaba una sombra larga y severa sobre sus hijos. Sus ojos, que siempre habían buscado en la figura de su padre un ejemplo de transparencia cristalina, estaban ahora fijos en el baúl de cedro, como si estuviera viendo un cofre lleno de traiciones. Adolfo y Cristina permanecieron en silencio, sintiendo que el papel de las cartas que sostenían les quemaba las manos. «Dame eso», dijo Roberto con una voz que no admitía réplica. Era la voz de un hombre que sentía que el suelo bajo sus pies, construido durante años sobre la base de un matrimonio perfecto, empezaba a agrietarse. Caminó hacia el círculo de luz y le arrebató los sobres a Adolfo. Sus manos, habitualmente firmes y seguras, temblaban de una forma que sus hijos nunca habían visto. Roberto empezó a leer. Sus ojos recorrían las líneas escritas por Jonathan décadas atrás, y con cada frase su rostro se transformaba. Pasó de la incredulidad a una ira contenida, y de allí a una profunda decepción que le nubló la mirada. Estalló Roberto, lanzando una de las cartas sobre la tapa del baúl. ¿Cómo pudo? ¿Todo este tiempo? Cada vez que nos hablaba de la lealtad, cada vez que miraba a mamá a los ojos y le decía que era su único amor, estaba pensando en otra. Nos vendió una vida de mentiras, una fachada de santidad mientras guardaba el nombre de esa mujer como si fuera un tesoro. Mi padre no era el hombre que yo creía. Roberto empezó a caminar de un lado a otro en el reducido espacio del ático, golpeando con el puño las vigas de madera. Su dolor era el de un hijo que ve caer a su héroe desde el pedestal más alto. Para él, la rectitud de Jonathan ahora parecía una hipocresía monumental. Papá, detente. No estás entendiendo nada. No has leído lo suficiente. Lo que hay en este baúl no es una mancha. Es el sacrificio más grande que alguien puede hacer. Gritó Cristina, poniéndose de pie con valentía. Roberto, volviéndose hacia ella con los ojos inyectados en sangre, le dijo estallando: ¿Sacrificio? Sacrificio es ser honesto. Lo que él hizo fue ocultar su corazón. Nuestra familia es una farsa. Intervino Adolfo, con una calma que parecía heredada del mismísimo Jonathan. No, papá, escúchame bien. El abuelo podría haber huido con Florencia. Podría haber dejado a la abuela Margarita. Podría haber roto su palabra con el abuelo Aurelio y habernos dejado sin nada. Tenía el deseo, tenía la oportunidad, pero eligió quedarse. Eligió ser tu padre y el esposo de la abuela porque su honor valía más que sus ganas de ser feliz. Lo que ves aquí no es el diario de un traidor. Es el registro de un hombre que decidió sufrir él solo para que nosotros nunca supiéramos lo que es la inestabilidad o la duda. Roberto se detuvo. El silencio volvió a reinar, interrumpido solo por el viento que golpeaba las ventanas de San Lorenzo de la Sierra. Miró de nuevo el fondo del baúl y divisó un último sobre, uno que los nietos aún no habían abierto. Tenía un sello de cera diferente, más reciente, y el nombre de Margarita escrito y tachado, para luego poner encima: para quien encuentre mi verdad. Con dedos torpes, Roberto abrió esa última misiva. Estaba fechada solo 6 meses antes del fallecimiento de la abuela Margarita.
La caligrafía era ya la de un anciano, temblorosa, pero cargada de una sabiduría final. Oh, hijo, o quien quiera que seas de mi sangre, decía la carta. Si estás leyendo esto, es porque mi tiempo de guardia ha terminado. Durante 50 años he custodiado este baúl como si fuera mi propia alma. Al principio lo hice por el honor de mi padre y por la salvación de mi apellido. Amaba a Florencia con el fuego de la juventud, ese que cree que el mundo arderá si no consigue lo que quiere. Pero hoy, mientras miro a tu madre dormir en la habitación de al lado, entiendo el misterio de la vida. Roberto se dejó caer sobre un viejo taburete, subyugado por las palabras de su padre. Con el paso de los años, continuaba Jonathan, descubrí que el amor no es solo ese relámpago inicial. El amor es lo que construí con Margarita. Es el respeto de cuidarla en cada fiebre. Es la alegría de verte crecer a ti y a Camila. Es la paz de saber que nunca le falté a mi promesa. Florencia fue un sueño, pero Margarita fue mi realidad, mi compañera y mi mayor orgullo. La amé, hijo. La amé no con la pasión de un amante fugitivo, sino con la devoción de un hombre que decidió que su familia era su único destino sagrado. Me llevo el secreto a la tumba, porque ella se merece haber sido, a sus ojos y a los del mundo, la única dueña de mi corazón. Ese fue mi último regalo de respeto. Al terminar la lectura, un sollozo profundo y desgarrador escapó del pecho de Roberto. El hombre fuerte, el hijo de la rectitud, se tapó la cara con las manos y lloró como un niño. No lloraba por la decepción, sino por la comprensión abrumadora de la magnitud de su padre. Entendió que Jonathan no había sido perfecto por falta de tentaciones, sino porque había tenido la fortaleza sobrehumana de vencerlas cada día de su vida por amor a ellos. Se hizo un silencio largo, donde el perdón parecía descender sobre el ático. Roberto levantó la vista, miró a Adolfo y a Cristina, y luego volvió a mirar el baúl de cedro. Comprendió que la perfección de sus padres no había sido un accidente, sino una obra de arte tallada con el cincel del sacrificio. Él nunca dejó que mamá sufriera ni un segundo. Le dio una vida entera de felicidad absoluta, cargando él solo con este peso. Dios mío, qué hombre tan inmenso fuiste, papá, murmuró Roberto, limpiándose las lágrimas. Tomó las cartas, las volvió a atar con la cinta de seda azul y las colocó con cuidado dentro del baúl. Cerró la pesada tapa de cedro y giró la llave de plata. Se puso de pie, enderezó los hombros y miró a sus hijos con una solemnidad que recordaba a la del patriarca. Sentenció Roberto: este baúl no volverá a abrirse. El abuelo Jonathan guardó este secreto por respeto a nuestra madre y por amor a nosotros. Si él tuvo la fuerza de callar durante 50 años para protegernos, lo mínimo que podemos hacer nosotros es honrar ese silencio. Nuestra familia sigue siendo la que él construyó. Una familia de principios, de honor y sobre todo de un respeto que va más allá de la tumba. Bajaron del ático en silencio, dejando el baúl en la oscuridad, donde los secretos descansan en paz. Al llegar a la sala, Roberto abrazó a su hermana Camila con una intensidad que ella no entendió, pero que aceptó con cariño. Afuera, en San Lorenzo de la Sierra, las estrellas brillaban sobre las montañas y la casona de los Altamira seguía en pie, guardando entre sus muros la historia de un hombre que prefirió renunciar a su propia felicidad para asegurarse de que los suyos nunca conocieran el dolor de una promesa rota. Capítulo 5.
Los guardianes del legado silencioso. La mañana siguiente al descubrimiento en el ático, amaneció en San Lorenzo de la Sierra con una claridad cristalina. El aire frío de la montaña bajaba por las calles empedradas, limpiando la atmósfera de la pesadez de la noche anterior. En la casona de los Altamira, el ritmo de la vida parecía haber retomado su curso habitual. Pero para Roberto, Adolfo y Cristina, el mundo se veía con matices distintos. El desayuno se sirvió en el comedor principal, bajo la mirada atenta de los retratos familiares que colgaban de las paredes. Y por primera vez, el silencio que reinaba en la mesa no era de vacío, sino de una complicidad sagrada. Camila, ajena a lo que había sucedido en la penumbra del ático, servía el café con la misma dedicación de siempre. Observaba a su hermano Roberto y notaba en él una serenidad nueva, una especie de peso que se había transformado en sabiduría. Comentó ella, dejando la jarra sobre el mantel de hilo. Te ves diferente hoy, Roberto. Parece que el descanso en esta casa te ha devuelto la paz que la ciudad te quita. Roberto levantó la vista y miró a su hermana con una ternura infinita. Ella era la viva imagen de Margarita, con esa bondad natural que nunca conoció la duda. En ese momento, Roberto comprendió que su padre, Jonathan, había triunfado. Su sacrificio había valido la pena cada segundo de esos 50 años. Camila había crecido en un mundo de amor absoluto, protegida por el escudo de silencio que su padre había forjado con su propio dolor. Tienes razón, hermana. Anoche, mientras revisaba algunas cosas del abuelo, comprendí que no solo heredamos esta casa, heredamos una forma de vivir. Papá no solo nos dio un apellido, nos dio una lección sobre lo que significa ser un hombre de bien. A veces, el amor más grande no es el que se grita a los cuatro vientos, sino el que se sostiene con la rectitud del deber cumplido. Respondió Roberto, con una voz firme y cargada de emoción. Adolfo y Cristina intercambiaron una mirada. Sabían que su padre estaba haciendo su propio pacto. Al no revelar el secreto a Camila, Roberto se estaba convirtiendo en el nuevo eslabón de esa cadena de respeto. Estaba decidiendo que la felicidad de su hermana y la memoria de su madre valían más que la descarga de contar la verdad. Terminado el desayuno, Roberto pidió a sus hijos que lo acompañaran nuevamente al ático. No era una invitación, era un rito de iniciación. Subieron las escaleras de madera, que esta vez no crujieron con misterio, sino con una solemnidad casi religiosa. Al entrar en el ático, el baúl de cedro seguía allí, bajo la luz de la mañana, luciendo menos como una caja de secretos y más como un monumento a la voluntad humana. Dijo Roberto, colocando su mano sobre la madera oscura. Hijos, anoche pasé la madrugada en vela pensando en qué hacer con esto. Una parte de mí quiso quemarlo para que el pasado no pudiera herir nunca el presente. Pero luego entendí que eso sería un insulto a la memoria de mi padre. Él no guardó esto para que fuera destruido, sino para que nosotros entendiéramos que la moralidad no es la ausencia de sentimientos, sino el dominio sobre ellos. Roberto sacó un pequeño frasco de barniz y un pincel que Jonathan usaba para mantener los muebles. Con una paciencia casi mística, empezó a sellar las pequeñas grietas de la tapa. Continuó Roberto. Este baúl se quedará aquí, pero ya no estará oculto por vergüenza, sino guardado por respeto. Nosotros seremos los guardianes de esta historia. Adolfo, Cristina, ustedes llevarán este secreto como un recordatorio de que en la familia Altamira la palabra se cumple y el honor es el norte que guía nuestros pasos.
Si alguna vez la tentación de faltar a sus principios los asalta, recuerden este baúl. Recuerden que su abuelo prefirió llevar un fuego en el pecho durante medio siglo antes que romper el hogar que tanto amaba. El capítulo final se traslada a la plaza de San Lorenzo por la tarde. Adolfo y Cristina caminaron hacia la fuente donde décadas atrás Jonathan se había despedido de Florencia por última vez. Observaron a las parejas jóvenes caminar de la mano y a los ancianos sentados en los bancos de madera. Comprendieron que cada persona que cruzaba su camino probablemente cargaba con su propia batalla invisible. ¿Sabes, Chris? Siempre pensé que el amor era algo que simplemente te pasaba, como la lluvia. Pero después de leer al abuelo, entiendo que el amor verdadero es una decisión. Él decidió amar a la abuela Margarita cada mañana, a pesar de lo que recordaba cada noche. Eso es lo que nos hace humanos, la capacidad de elegir el bien por sobre el deseo, dijo Adolfo, mirando hacia las cumbres nevadas. Cristina asintió, sintiendo que su juventud había quedado atrás en ese ático. El abuelo nos enseñó que la verdadera libertad es poder mirar a tus hijos a los ojos y saber que no les has fallado. El pacto oculto no era una carga, era su regalo para nosotros. La historia concluye con la familia regresando a la casona bajo la luz de las primeras estrellas. Roberto cerró la puerta principal con llave, un sonido que resonó como un sello definitivo. La casona de los Altamira volvía a ser ese templo de integridad y valores que siempre fue, pero ahora fortalecida por una verdad que solo los corazones más nobles podían albergar. En el ático, el baúl de cedro descansaba en la penumbra, envuelto en el aroma de su propia madera y en el silencio de un hombre que supo ser un héroe sin que nadie se enterara. La vida de Jonathan Altamira se cerraba así, no como una tragedia de amores perdidos, sino como el triunfo absoluto de la decencia. Porque al final de los tiempos, cuando las pasiones se desvanecen, lo único que queda en pie es el respeto, ese pacto sagrado que el diablo no puede romper. Porque donde hay honor, el mal no encuentra lugar para bailar. Fin. Hemos llegado al final de esta historia, un relato que nos deja una lección imborrable. La verdadera grandeza de un ser humano no reside en lo que muestra al mundo, sino en la nobleza de sus actos privados y en la fuerza de su voluntad para honrar sus promesas. Jonathan Altamira nos enseñó que el respeto y la integridad son, en última instancia, la forma más elevada de amor. Queremos expresar nuestro más sincero y profesional agradecimiento a la revista latina 809 de León, España, y a su director, Sherry Santana, por su constante apoyo y por ser un puente invaluable para la difusión de la cultura y la narrativa de calidad. Es un honor contar con su prestigiosa colaboración. Asimismo, queremos brindar un saludo y un reconocimiento especial al autor de este magnífico relato, el escritor Claudio Darío Guayer. Agradecemos profundamente su talento y su pluma, que han dado vida a esta historia cargada de valores y profundidad humana. Es un privilegio compartir su obra en este espacio. A todos ustedes, nuestro querido público, les agradecemos infinitamente por habernos acompañado. Gracias por cada suscripción, por activar la campanita de notificaciones y por enriquecer este canal con sus comentarios. Si aún no formas parte de nuestra comunidad, te invitamos una vez más a suscribirte y a sumarte a este viaje de emociones. Agradecemos su sintonía en El Amor y el Sentimiento, un proyecto de Laura Marisa Torres. Nos despedimos con el deseo de que la paz y la rectitud guíen siempre sus pasos. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias por ver el video.
Convocatoria abierta. Proyecto de accesibilidad en YouTube. LSA. Hola a todos. Mi nombre es Claudio Darío Guayar y junto a Laura Marisa Torres estamos en la búsqueda de un colaborador o colaboradora con conocimientos en lengua de señas argentina, LSA, que quiera sumarse a un proyecto de inclusión en nuestros canales de YouTube. Nuestra meta es que las personas sordas dejen de estar excluidas del contenido de relatos y puedan disfrutar de nuestras producciones de la misma manera que el resto de la audiencia. Sobre los proyectos, Solo para Desvelados, Relatos de la Medianoche, mi canal dedicado a relatos de terror y suspenso. El amor y el sentimiento, el canal de Laura, enfocado en reflexiones de vida y mensajes de amor. ¿Qué buscamos? Alguien que desee participar por el compromiso con la lengua de señas argentina, compartiendo nuestra visión de que la cultura y el entretenimiento deben ser para todos. Es ideal para estudiantes avanzados o intérpretes que busquen visibilidad y quieran aplicar sus conocimientos en un formato creativo. Lo que ofrecemos: créditos completos en cada video y en la descripción, difusión mutua en nuestras redes sociales y comunidades, la satisfacción de abrir una puerta que hoy está cerrada para muchos en el mundo de los relatos en español. Si te apasionan las historias de terror o los mensajes de reflexión y quieres ayudarnos a que el contenido sea realmente para todos, queremos hablar con vos. Contacto: Claudio, +54 9 387 440 7570. Claudio Guayar 31 @gmail.com. Laura, +54 9 11 3826 1256. El amor y el sentimiento @gmail.com. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje y considerar nuestra propuesta. Valoramos enormemente su interés y el respeto hacia esta iniciativa que busca derribar barreras en el mundo digital. Gracias por ayudarnos a difundir, por sus palabras de aliento y por compartir la visión de que el contenido de calidad, ya sea desde el suspenso o la reflexión, debe ser accesible para todos sin distinción. Gracias por ser parte de este camino hacia una comunidad más inclusiva. Con gratitud y respeto, Claudio Darío Guayar y Laura Marisa Torres.